Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han sentido una profunda curiosidad por los misterios que nos rodean. La prehistoria, ese vasto período que abarca desde el origen de la humanidad hasta el desarrollo de la escritura, está repleta de enigmas que han cautivado a generaciones. Pero, ¿qué es lo que hace que estos misterios sean tan fascinantes? Tal vez sea el hecho de que, al explorar la vida de nuestros ancestros, nos enfrentamos a preguntas fundamentales sobre quiénes somos y de dónde venimos. ¿Qué ocurrió en los albores de la humanidad que moldeó el futuro de nuestra especie? Imagina por un momento la vida de los primeros hombres y mujeres, luchando por sobrevivir en un mundo lleno de peligros y maravillas. ¿Cómo lograron adaptarse y prosperar en un entorno tan hostil? A través de sus descubrimientos y logros, estos pioneros dejaron huellas que aún nos intrigan. Un misterio que resuena con fuerza es el dominio del fuego. ¿Cuándo y cómo aprendieron los primeros humanos a controlar esta fuerza poderosa? El fuego no solo les proporcionó calor y protección, sino que revolucionó su dieta al permitirles cocinar sus alimentos. Sin embargo, el momento exacto en que esta habilidad fue adquirida sigue siendo un enigma. Y luego está Göbekli Tepe, una estructura megalítica en Turquía que desafía nuestra comprensión del pasado. ¿Por qué se construyó un lugar tan monumental miles de años antes de que comenzara la agricultura? Este sitio plantea preguntas sobre la vida social y espiritual de nuestros antepasados, dejando a los arqueólogos y a los curiosos con más preguntas que respuestas. En otro rincón del mundo, los neandertales, parientes cercanos de los humanos modernos, desaparecieron de manera misteriosa. ¿Por qué se extinguieron a pesar de su inteligencia y adaptación? Su desaparición plantea interrogantes sobre la competencia, el clima y el destino de una especie que una vez caminó junto a nosotros. Los círculos de piedra de Napta Playa, en el desierto del Sahara, nos ofrecen otra ventana a la prehistoria. Este complejo astronómico, que precede a Stonehenge en miles de años, ¿cuál era su propósito? ¿Eran observatorios, lugares de rituales o algo completamente diferente? La falta de respuestas nos deja con el deseo de explorar más a fondo. Cada uno de estos misterios, y muchos más, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y nuestra conexión con el pasado. ¿Qué secretos aún guardan las tierras antiguas? ¿Qué historias y conocimientos se han perdido en el tiempo? La exploración de estos enigmas no solo es un viaje al pasado, sino también una búsqueda que puede arrojar luz sobre nuestro presente y futuro. A medida que profundizamos en los misterios de la prehistoria, no solo estamos desenterrando hechos y datos, sino también el alma misma de lo que significa ser humano. Así que, acompáñanos en este viaje a través del tiempo, donde cada descubrimiento puede llevarnos a nuevas preguntas y a una mayor comprensión de nosotros mismos. Desde tiempos inmemoriales, el fuego ha sido una de las fuerzas más fascinantes y transformadoras en la historia de la humanidad. Pero, ¿cómo lograron nuestros ancestros dominarlo? La verdad es que el origen del fuego controlado sigue siendo un enigma que intriga a investigadores y curiosos por igual. Los primeros humanos, en su búsqueda por la supervivencia, se encontraron con un elemento que, aunque salvaje y destructivo, también ofrecía calor, protección y la posibilidad de cocinar alimentos. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿cuándo y cómo aprendieron a encenderlo? Se han encontrado evidencias de fuegos controlados en diferentes partes del mundo, pero su datación es a menudo imprecisa. Los vestigios más antiguos sugieren que este conocimiento podría tener más de 1 millón de años. Pero, ¿qué llevó a esos primeros humanos a experimentar con el fuego? Tal vez fue la observación de un rayo que encendió un árbol, o quizás fueron las llamas de un volcán en erupción. La curiosidad innata de nuestros ancestros podría haber sido el motor que impulsó esta hazaña. Imagina por un momento el momento en que un grupo de homínidos se encuentra ante una fogata. ¿Qué emociones habrán sentido al ver las llamas danzar? El fuego no solo proporcionaba luz y calor, también ofrecía una nueva forma de socialización. Las noches frías se volvían cálidas y el miedo a la oscuridad se desvanecía. ¿Acaso este descubrimiento fue el primer paso hacia la construcción de comunidades? El fuego, con su brillo y calor, seguramente se convirtió en un símbolo de unidad. Pero, ¿cómo lograron encender el fuego sin fósforos ni encendedores? La respuesta puede estar en métodos primitivos como la fricción de dos maderas o la percusión de piedras.
Sin embargo, esto plantea otra pregunta intrigante. ¿Quién fue el primero en intentar encender el fuego de esta manera? ¿Fue un acto de valentía o quizás de desesperación? Cada intento exitoso no solo significaba un avance técnico, sino también un cambio en la forma de vida. A medida que las comunidades comenzaron a adoptar el uso del fuego, sus beneficios se volvieron indiscutibles. Cocinar alimentos no solo mejoró la digestión, sino que también permitió a los humanos acceder a una mayor variedad de nutrientes. Pero, ¿fue esta la única razón para su uso? Algunos estudios sugieren que el fuego también podría haber tenido un papel en la evolución del cerebro humano. Al cocinar, los alimentos se volvían más fáciles de masticar y digerir, lo que podría haber permitido un mayor desarrollo cerebral. ¿Deberíamos ver el fuego como un catalizador de nuestra propia evolución? El fuego también fue esencial en la creación de herramientas. Los humanos prehistóricos aprendieron a calentar piedras para darles forma, creando herramientas más afiladas y eficientes. Pero, ¿cómo llegó este conocimiento a ser compartido entre diferentes grupos? La transmisión de técnicas a través de generaciones podría haber sido fundamental para el desarrollo de las culturas. Cada chispa encendida representaba una nueva oportunidad de innovación. A pesar de estos avances, el control del fuego no fue un proceso sin riesgos. La posibilidad de incendios descontrolados siempre estuvo presente. ¿Cómo gestionaban nuestros antepasados este peligro? Quizás la prudencia y el respeto hacia el fuego eran parte esencial de su relación con este elemento. Aprender a mantener el fuego encendido durante la noche era crucial, y la comunidad podría haberse organizado para protegerlo. Establecieron rituales o normas alrededor de su uso. Los mitos y leyendas que rodean al fuego también son intrigantes. En muchas culturas, el fuego es visto como un regalo de los dioses. La historia de Prometeo en la mitología griega, quien robó el fuego del Olimpo para dárselo a la humanidad, refleja esta fascinación. ¿Es posible que el fuego, por su naturaleza transformadora, haya sido considerado sagrado? Los rituales alrededor del fuego en diferentes culturas podrían ser una manifestación de esta conexión profunda. El fuego entonces se convirtió en un elemento esencial en la vida diaria, pero también en la espiritualidad. Las ceremonias alrededor del fuego han sido parte de la humanidad desde tiempos inmemoriales, marcando eventos importantes como nacimientos, muertes y celebraciones. ¿Por qué este elemento tan básico ha tenido un impacto tan profundo en nuestras creencias y tradiciones? La respuesta podría estar en su capacidad para unir a las personas en torno a algo tan elemental. A medida que la humanidad avanzaba, el fuego se volvió un símbolo de civilización. Desde las primeras fogatas hasta los hogares modernos, su control ha permitido el desarrollo de la cultura, la ciencia y la tecnología. Sin embargo, a pesar de su importancia, el misterio de su origen sigue sin resolverse. ¿Cuántas generaciones de humanos intentaron encender una chispa antes de que finalmente lo lograran? Cada intento fallido podría haber sido un paso más hacia el futuro. En conclusión, el fuego no es solo una herramienta, sino un elemento que ha moldeado la historia de la humanidad. Su dominio marcó el inicio de una nueva era, donde la curiosidad, la innovación y la comunidad se unieron para crear un camino hacia el futuro. Aunque aún hay muchas preguntas sin respuestas sobre cómo nuestros ancestros lograron controlar el fuego, el impacto que ha tenido en nuestra evolución y cultura es innegable. ¿Qué otros misterios nos aguardan en la historia de la humanidad? La búsqueda de respuestas continúa, y el fuego seguirá siendo un símbolo de nuestra capacidad para explorar lo desconocido. Göbekli Tepe, un lugar que desafía nuestra comprensión sobre los inicios de la civilización. ¿Qué misterio encierra este antiguo santuario? Ubicado en la actual Turquía, este sitio megalítico se remonta a una época en la que la agricultura aún no había sido descubierta. ¿Por qué una sociedad de cazadores-recolectores se dedicaría a construir estructuras tan monumentales? A medida que nos adentramos en sus secretos, es imposible no preguntarse qué motivó a nuestros antepasados a invertir tanto esfuerzo en estas impresionantes edificaciones. Las piedras de Göbekli Tepe están talladas con intrincados relieves de animales y símbolos que parecen cobrar vida con cada mirada. ¿Qué significan realmente estas representaciones? Algunos investigadores sugieren que el lugar pudo haber sido un centro ceremonial, un punto de encuentro donde las comunidades se reunían para rituales y celebraciones.
Sin embargo, la ausencia de evidencia de asentamientos permanentes en las cercanías plantea una pregunta inquietante. ¿Quiénes eran realmente los constructores de este enigmático lugar? La datación de Göbekli Tepe sitúa su construcción en un periodo que va desde el 9º milenio antes de Cristo, mucho antes de que los humanos comenzaran a cultivar la tierra. ¿Cómo es posible que una sociedad tan primitiva haya logrado tal hazaña arquitectónica? La respuesta podría estar en la colaboración y la organización social. Este complejo requeriría de una planificación meticulosa y de una mano de obra considerable. Pero, ¿qué tipo de relaciones sociales y creencias motivaron a la gente a trabajar en un proyecto tan monumental? Los arqueólogos han descubierto que las piedras más grandes pesan varias toneladas, lo que sugiere que los constructores debían poseer conocimientos avanzados en técnicas de construcción y transporte. ¿De dónde provino esa sabiduría? Algunas teorías sugieren que los primeros humanos desarrollaron habilidades de ingeniería rudimentarias a través de la práctica y la experiencia compartida. Sin embargo, esto no explica por qué decidieron construir un lugar tan extraordinario en un momento en el que la supervivencia diaria era una lucha constante. La ubicación de Göbekli Tepe también es intrigante. Situado en una región rica en recursos, ¿fue este lugar un punto estratégico para las comunidades de cazadores-recolectores? ¿O, por el contrario, representa un sacrificio de la vida cotidiana en favor de algo más grande, tal vez espiritual? Este dilema entre la necesidad y la devoción es un tema recurrente en la historia de la humanidad. ¿Podría ser que la construcción de este santuario simbolizara un cambio en la forma en que los humanos se veían a sí mismos y al mundo que los rodeaba? Los hallazgos en el sitio han desafiado la narrativa tradicional sobre el desarrollo humano. Desde hace mucho tiempo, se pensaba que la agricultura era un paso crucial hacia la civilización. Pero, ¿y si Göbekli Tepe sugiere que la religión y la espiritualidad fueron las fuerzas impulsoras detrás de los primeros asentamientos? La idea de un lugar sagrado podría haber fomentado la cooperación entre grupos humanos, facilitando el desarrollo de conexiones sociales que llevaron a la eventual formación de aldeas y ciudades. Algunos investigadores han planteado la hipótesis de que la construcción del santuario pudo haber sido un catalizador para la transición a la agricultura. ¿Podría haber surgido la necesidad de producir más alimentos para sostener a los trabajadores que erigían estas impresionantes estructuras? Esto plantea la cuestión de si la espiritualidad fue la chispa que encendió la llama de la civilización. Sin duda, Göbekli Tepe nos invita a reflexionar sobre cómo las creencias pueden moldear la vida humana. En este contexto, los rituales desempeñan un papel central. ¿Qué tipo de ceremonias pudieron llevarse a cabo en Göbekli Tepe? Las evidencias sugieren que el culto a los muertos y la veneración de fuerzas naturales podrían haber sido fundamentales. Los antiguos podrían haber visto en sus esculturas un medio para comunicarse con el más allá o con entidades divinas. La forma en que los antiguos humanos lidiaban con la muerte y el más allá es un aspecto fascinante que sigue siendo objeto de estudio. La controversia sobre el propósito de Göbekli Tepe continúa. Algunos creen que el sitio fue un centro de adoración, mientras que otros sugieren que podría haber tenido un propósito más práctico, como un lugar de reunión estacional. ¿Qué opinas tú? La verdad es que, a medida que se realizan más excavaciones, cada descubrimiento nos acerca un poco más a la comprensión de este enigmático lugar. Sin embargo, a pesar de los avances en la investigación, Göbekli Tepe sigue siendo un enigma. Cada hallazgo plantea nuevas preguntas. ¿Cuánto más podemos aprender de este sitio? La historia de la humanidad es, en gran medida, un rompecabezas, y Göbekli Tepe es una de sus piezas más intrigantes. ¿Qué otras sorpresas nos depara la prehistoria? La importancia de Göbekli Tepe radica no solo en su magnificencia arquitectónica, sino en la luz que arroja sobre nuestros orígenes como especie. Nos invita a cuestionar la forma en que entendemos la evolución humana, la religión y la sociedad. En un mundo que a menudo busca respuestas rápidas, este antiguo santuario nos recuerda que los misterios más profundos pueden estar ocultos en las sombras del tiempo. Así que, ¿qué podemos aprender de Göbekli Tepe? Quizás la lección más valiosa sea que la curiosidad y la búsqueda de conocimiento son inherentes a la condición humana.
A medida que exploramos los misterios de nuestro pasado, también nos acercamos a comprender mejor quiénes somos y de dónde venimos. Y en este camino, Göbekli Tepe seguirá siendo una fuente de inspiración y asombro para generaciones futuras. ¿Qué sucedió con los neandertales? Esta es una de las preguntas más intrigantes que nos planteamos al mirar hacia el pasado de la humanidad. A pesar de ser una especie cercana a nosotros, los neandertales desaparecieron de la faz de la Tierra hace aproximadamente 40.000 años. Y aún hoy no comprendemos del todo por qué. Los neandertales eran hábiles cazadores y recolectores, adaptados a las duras condiciones de Europa y partes de Asia. Tenían un cuerpo robusto, un cerebro de tamaño similar al nuestro y... lo más sorprendente, evidencias de cultura y arte. Entonces, ¿cómo es posible que una especie tan avanzada desapareciera tan repentinamente? ¿Acaso fueron superados por los humanos modernos que llegaron más tarde a su territorio? Algunos científicos sugieren que, aunque los neandertales eran muy inteligentes, no lograron adaptarse lo suficiente a los cambios climáticos que se producían en aquella época. Las glaciaciones que alteraron los ecosistemas y redujeron los recursos pudieron haber sido un factor clave en su extinción. Pero, ¿es suficiente un cambio ambiental para borrar del mapa a una especie? Los estudios genéticos han revelado que los neandertales no solo coexistieron con Homo sapiens, sino que también se cruzaron con ellos. De hecho, todos los humanos no africanos portamos un pequeño porcentaje de ADN neandertal. Pero, si estaban en contacto, ¿por qué no pudieron sobrevivir como grupo? ¿Se volvió más ventajoso para los neandertales mezclarse con los modernos y perder su identidad? Otros investigadores plantean que la competencia por recursos con los humanos modernos pudo haber sido fatal. Los Homo sapiens traían consigo nuevas tecnologías y métodos de caza que les daban una ventaja significativa. Sin embargo, hay quienes afirman que los neandertales eran capaces de crear herramientas complejas. Entonces, ¿cuál fue el factor determinante que inclinó la balanza a favor de los Homo sapiens? La teoría de la ecología del miedo también se ha mencionado. Tal vez la llegada de los humanos modernos trajo consigo una nueva forma de cazar y un cambio en la dinámica social que pudo haber desestabilizado las comunidades neandertales. Pero, ¿realmente un cambio en el comportamiento social puede llevar a la extinción de una especie? Existen misterios aún más profundos en torno a su desaparición. Algunos restos fósiles muestran signos de enfermedades que podrían haber diezmado a las poblaciones neandertales. Pero, ¿cómo es posible que una enfermedad afectara solo a ellos y no a los Homo sapiens? A lo largo de los años, se han encontrado herramientas neandertales con un nivel de sofisticación que sorprende a los arqueólogos. Esto nos lleva a preguntarnos si realmente eran tan diferentes de nosotros. ¿Podrían haber desarrollado un lenguaje, una forma de comunicarse tan compleja como la nuestra? Las evidencias de rituales funerarios también abren la puerta a nuevas preguntas. Se han encontrado tumbas neandertales adornadas con flores y objetos, lo que sugiere una forma de espiritualidad. ¿Acaso tenían una comprensión de la muerte y el más allá que no hemos logrado captar? La desaparición de los neandertales no es solo un enigma del pasado, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia historia. ¿Qué nos hace humanos? La respuesta a esta pregunta podría estar escondida en las razones detrás de su extinción. A medida que continuamos investigando, descubrimos que la historia de los neandertales está lejos de estar completa. Cada nuevo hallazgo en los yacimientos arqueológicos añade una pieza más al rompecabezas. Pero, ¿seremos capaces de entender y reconstruir su historia antes de que se pierda para siempre en la niebla del tiempo? La fascinación por los neandertales persiste, no solo porque fueron nuestros primos cercanos, sino porque su vida y su desaparición reflejan la fragilidad de la existencia humana. Nos recuerdan que, aunque podamos ser la especie dominante hoy en día, no estamos exentos de desafíos y cambios que podrían alterar nuestro destino. Así que, mientras exploramos los misterios de la prehistoria, es vital que mantengamos la mente abierta y la curiosidad viva. La historia de los neandertales nos enseña que, en el vasto escenario de la vida, cada especie tiene su papel, y cada desaparición deja un eco que resuena a lo largo del tiempo. ¿Qué otros secretos aguardan ser descubiertos en las sombras de la historia? Solo el tiempo y la investigación nos lo dirán.
En el corazón del desierto del Sahara se encuentra un lugar que ha fascinado a arqueólogos y antropólogos por igual: los círculos de piedra de Nabta Playa. Este enigmático complejo, que data de hace más de 6.000 años, plantea muchas preguntas. ¿Por qué fue construido en un entorno tan inhóspito? ¿Y cuál era su propósito? A medida que exploramos estos misterios, se hace evidente que la historia de la humanidad es mucho más intrincada de lo que nos imaginamos. Se ha sugerido que Nabta Playa era un centro ceremonial, pero ¿qué tipo de rituales podrían haberse llevado a cabo en un lugar donde el agua escaseaba y el sol ardía con fuerza? La disposición de las piedras parece indicar un alineamiento astronómico, lo que sugiere que sus constructores tenían un profundo conocimiento de los cielos. ¿Podría ser este un antiguo observatorio? Las evidencias apuntan a que los habitantes de la región no solo estaban interesados en la supervivencia, sino también en el cosmos. Lo que es aún más sorprendente es que Nabta Playa precede a Stonehenge por miles de años. ¿Cómo es posible que una civilización tan temprana pudiera construir estructuras tan complejas? Esto nos lleva a cuestionar la capacidad de los pueblos antiguos de comunicarse y compartir conocimientos. ¿Era Nabta Playa un punto de encuentro donde diferentes grupos intercambiaban ideas y tradiciones? La posibilidad de que existieran redes de comunicación entre comunidades distantes abre un abanico de posibilidades fascinantes. Las piedras de Nabta Playa no están allí por casualidad. Se han encontrado artefactos que indican que estos antiguos habitantes llevaban una vida más rica de lo que podríamos suponer. Instrumentos, restos de animales y utensilios de cerámica sugieren que eran cazadores-recolectores que tenían un contacto más sofisticado con su entorno. ¿Qué otros secretos nos guardan estas tierras desérticas? Una de las teorías más intrigantes es que los círculos de piedra estaban relacionados con la agricultura. Aunque la agricultura no se desarrolló en el Sahara hasta mucho más tarde, algunos investigadores creen que los pueblos de Nabta Playa ya estaban comenzando a experimentar con el cultivo. Podría ser que estos círculos sirvieron como un calendario agrícola, marcando los tiempos de siembra y cosecha. La relación entre el cielo y la tierra parece ser un hilo conductor en la historia de la humanidad. Además, la presencia de grabados rupestres en la zona añade otra capa de misterio. Las figuras representadas en las rocas incluyen animales y escenas que sugieren rituales, pero también hay representaciones de humanos. ¿Qué historias contaban estos antiguos artistas? ¿Acaso sus obras eran una forma de comunicación, un medio para transmitir sus creencias y su visión del mundo? En este contexto, hay que considerar la capacidad de estas comunidades para adaptarse a un ambiente tan severo. ¿Cómo lograron prosperar en un lugar donde otros habrían fracasado? La resiliencia de los seres humanos siempre ha sido notable, pero Nabta Playa parece ser un ejemplo excepcional de ingenio y determinación. ¿Qué podemos aprender de ellos sobre nuestra propia relación con el medio ambiente? A medida que se realizan más excavaciones, se van descubriendo nuevos detalles que complican aún más nuestra comprensión de Nabta Playa. Algunas teorías sugieren que este lugar pudo haber sido un centro de comercio. ¿Qué bienes intercambiaban estas comunidades? ¿Acaso existieron rutas comerciales que conectaban el Sahara con otras regiones? La posibilidad de que Nabta Playa fuera un cruce de caminos entre culturas es una idea que merece ser explorada. Los misterios que rodean a Nabta Playa se vuelven aún más intrigantes al considerar el hecho de que su civilización parece haber desaparecido sin dejar rastro. ¿Qué ocurrió con sus habitantes? ¿Se trasladaron a otro lugar? ¿O quizás las condiciones climáticas cambiaron de tal manera que hicieron imposible su supervivencia? Las teorías sobre su desaparición son tan variadas como fascinantes. La importancia de Nabta Playa radica no solo en su antigüedad, sino también en lo que nos dice sobre el desarrollo humano. Nos recuerda que la humanidad ha estado buscando respuestas a lo largo de los siglos. Cada piedra, cada grabado, cada descubrimiento nos habla de un tiempo en el que los seres humanos empezaron a cuestionar su lugar en el mundo. ¿Qué otros misterios nos depara la historia? La exploración de Nabta Playa nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia historia y nuestra conexión con el pasado. ¿Cuánto hemos cambiado y cuánto sigue siendo igual? Las preguntas que surgen a partir de este sitio son un recordatorio de que la curiosidad es uno de los motores de la humanidad. En la búsqueda de respuestas encontramos no solo información, sino también un sentido de identidad.
Napta Playa, con sus círculos de piedra y sus secretos milenarios, es un testimonio de la capacidad humana para adaptarse y crear significado en un mundo incierto. La fascinación por este lugar no solo radica en lo que sabemos, sino en lo que aún nos queda por descubrir. A medida que seguimos indagando, cada nuevo hallazgo nos acerca un poco más a entender quiénes somos y de dónde venimos. Así que la próxima vez que mires al cielo estrellado, recuerda que hace miles de años, otros seres humanos también levantaron la vista, llenos de preguntas y asombro. ¿Qué misterios aún nos esperan en el vasto desierto de la historia? Doggerland, un nombre que evoca misterio y curiosidad. ¿Qué es exactamente esta tierra que una vez existió, pero que hoy se encuentra sumergida bajo las aguas del Mar del Norte? Imagina un paisaje extenso, lleno de vida, donde comunidades humanas prosperaban. ¿Cómo era la vida allí? ¿Qué historias guardan sus costas ahora cubiertas por el agua? Aunque la ciencia ha hecho grandes avances en la exploración de esta región, muchas preguntas siguen sin respuesta. Se cree que Doggerland era un puente entre las islas británicas y el continente europeo, un lugar donde diferentes culturas se encontraban e intercambiaban. Pero, ¿por qué desapareció? Los científicos sugieren que el cambio climático y el aumento del nivel del mar jugaron un papel crucial. Pero, ¿acaso no hay más en esta historia que simplemente un cambio en el clima? ¿Qué pasó con las personas que habitaban allí? ¿Dónde fueron? Los arqueólogos han encontrado herramientas de piedra y restos de animales en el lecho marino, lo que confirma que esta tierra fue hogar de cazadores-recolectores que vivieron en un entorno rico en fauna. Sin embargo, los vestigios son escasos y fragmentarios. ¿Cómo se organizaban estas comunidades? ¿Acaso tenían algún tipo de estructura social? Las evidencias sugieren que eran expertos en la caza y la pesca, pero aún queda mucho por descubrir sobre su forma de vida. Imaginemos un día en Doggerland. Las familias se reúnen para pescar en las ricas aguas que rodean su hogar. Pero, ¿qué pasaría si un día el clima comenzara a cambiar drásticamente? Las tormentas se vuelven más frecuentes y el mar empieza a invadir sus tierras. La ansiedad y el miedo deben haber crecido entre sus habitantes. ¿Cómo lidiarían con esta situación? Las migraciones forzadas son una posibilidad, pero también podrían haber intentado adaptarse a los cambios. Los relatos sobre Doggerland son aún más intrigantes cuando consideramos su conexión con otras culturas de la época. ¿Tenían contacto con los pueblos que habitaban en lo que hoy es Gran Bretaña? ¿O tal vez con los que estaban más al sur en Europa? Las conexiones entre las culturas prehistóricas son un rompecabezas que los investigadores intentan resolver. La desaparición de Doggerland podría haber tenido repercusiones en todo el continente. A medida que el agua cubría el paisaje, las historias de estas comunidades se desvanecieron. Pero, ¿qué legado dejaron? Algunos argumentan que los pueblos que llegaron después, en las Islas Británicas, podrían haber heredado conocimientos y tradiciones de aquellos que vivieron en Doggerland. Es posible que ciertos mitos o leyendas de la antigüedad tengan raíces en esta tierra perdida. Los científicos han utilizado tecnología avanzada para explorar el fondo marino en busca de más pistas sobre Doggerland. ¿Qué secretos podrían aún estar ocultos bajo las olas? Las exploraciones submarinas han revelado estructuras que podrían ser indicios de asentamientos humanos. ¿Qué historias contarían si pudieran hablar? Cada hallazgo trae consigo más preguntas y la búsqueda continúa. La historia de Doggerland nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las civilizaciones. ¿Qué tan seguro está nuestro propio hogar frente a los cambios del clima? La desaparición de esta tierra nos recuerda que, aunque los humanos han demostrado ser resilientes, la naturaleza sigue siendo una fuerza poderosa. La historia de Doggerland, aunque trágica, nos ofrece lecciones valiosas sobre adaptabilidad y supervivencia. Las leyendas de Doggerland también nos llevan a pensar en el poder del mito. ¿Cómo afectan estas historias a nuestra percepción del pasado? Las narraciones sobre tierras perdidas han existido en muchas culturas, desde la Atlántida hasta los mitos nórdicos. ¿Podría Doggerland ser una de esas historias que han perdurado a lo largo del tiempo, transformándose en leyendas que nos enseñan acerca de nuestra propia existencia? Cada vez que miramos el océano, no nos preguntamos qué misterios podrían estar escondidos en sus profundidades. La búsqueda de Doggerland es solo un ejemplo de cómo el pasado sigue influyendo en el presente.
Las historias de nuestros ancestros, sus luchas y sus triunfos resuenan en nuestra vida cotidiana, incluso si no siempre somos conscientes de ello. En la actualidad, la investigación sobre Doggerland no solo busca entender su historia, sino también cómo estas comunidades interactuaron con su entorno. Los estudios sobre la vida marina y los ecosistemas de la región son fundamentales para comprender cómo los humanos se adaptaron. ¿Qué podemos aprender de ellos en nuestra propia lucha contra el cambio climático? A medida que continúan las exploraciones, las preguntas sobre Doggerland parecen multiplicarse. ¿Qué otros secretos guarda el Mar del Norte? Cada nuevo descubrimiento nos empuja a profundizar en la historia de la humanidad. Doggerland es más que un simple sitio arqueológico, es un recordatorio de que nuestra historia está llena de misterios que esperan ser revelados. La historia de Doggerland nos invita a mirar hacia atrás y hacia adelante. ¿Cómo se desarrollará nuestra propia historia? La conexión entre el pasado y el presente es innegable, y la búsqueda de respuestas sobre Doggerland es solo una parte de un rompecabezas mucho más grande. La fascinación por los misterios de la prehistoria no solo nos ayuda a entender de dónde venimos, sino también a imaginar hacia dónde podemos ir. En el fondo, Doggerland es un símbolo de lo que hemos perdido y de lo que aún podemos encontrar en la vasta historia de la humanidad. La transición a la agricultura es uno de los grandes enigmas que nos plantea la prehistoria. ¿Cómo fue posible que, en diferentes partes del mundo y de forma casi simultánea, grupos humanos decidieran abandonar la vida nómada y convertirse en agricultores? Este cambio radical en el estilo de vida de nuestros ancestros dio paso a la civilización tal como la conocemos hoy, pero los detalles de cómo y por qué sucedió siguen siendo un verdadero misterio. Durante miles de años, los seres humanos vivieron como cazadores-recolectores, moviéndose de un lugar a otro en busca de alimentos. Sin embargo, en algún momento, algo cambió. La evidencia sugiere que, alrededor del 10.000 a.C., en regiones como el Creciente Fértil, las personas comenzaron a cultivar plantas y a domesticar animales. Pero, ¿qué motivó este cambio? Una teoría sugiere que el clima jugó un papel fundamental. Al final de la última glaciación, el planeta se calentó, lo que permitió que las plantas crecieran de manera más abundante. En este nuevo entorno, los humanos pudieron haber notado que ciertas semillas, al ser sembradas, producían más alimento. Pero, ¿fue solo el clima lo que impulsó esta transformación, o había otras razones más profundas? La necesidad de establecerse en un lugar fijo también podría haber influido en esta decisión. Con la llegada de un clima más cálido y estable, los grupos familiares pudieron haber visto la ventaja de permanecer en un lugar donde podían cultivar. Sin embargo, esto plantea otra pregunta intrigante. ¿Cómo comenzaron a gestionar sus recursos y a organizarse en comunidades más grandes? Los arqueólogos han encontrado herramientas agrícolas y restos de cultivos en varios sitios, lo que indica que la agricultura no solo se practicaba, sino que se estaba perfeccionando. Pero, ¿qué llevó a las personas a dejar atrás la caza y la recolección, que les había servido bien durante milenios? ¿Acaso se dieron cuenta de que podían garantizar su alimentación, o hubo una presión demográfica que los obligó a cambiar? Además, la transición a la agricultura no fue uniforme. En algunas regiones, los humanos adoptaron esta nueva forma de vida rápidamente, mientras que en otras, el proceso fue mucho más lento. ¿Qué factores determinaron estas diferencias? La disponibilidad de recursos naturales. Las relaciones sociales y las tradiciones culturales pudieron haber influido en cada caso. Otro aspecto fascinante de este cambio es el impacto que tuvo en la estructura social. Al establecerse en un lugar fijo, las comunidades comenzaron a desarrollar jerarquías y roles diferenciados. ¿Cómo influyó esto en la vida cotidiana de las personas? La agricultura pudo haber permitido el surgimiento de una mayor complejidad social, llevando incluso a la creación de líderes y organizaciones más formales. La domesticación de animales también fue un componente esencial de esta transición. En lugar de depender únicamente de la caza, las comunidades comenzaron a criar ganado. Pero, ¿cómo decidieron qué animales domesticar y cómo lograron hacerlo? La interacción con los animales salvajes y la observación de sus comportamientos probablemente jugaron un papel crucial. Sin embargo, la agricultura también trajo consigo nuevos desafíos.
La dependencia de cultivos específicos y la vida en asentamientos permanentes hicieron que las comunidades fueran más vulnerables a las sequías, las plagas y las enfermedades. ¿Cómo manejaron nuestros ancestros estas crisis? La resiliencia humana siempre ha sido notable, pero ¿cómo se adaptaron a estos nuevos riesgos? A medida que las comunidades crecieron, también lo hizo la necesidad de comerciar y comunicarse con otras. La agricultura no solo proporcionó alimentos, sino que también facilitó el intercambio de bienes y conocimientos. ¿Cómo se formaron las primeras redes comerciales y qué papel jugaron en la expansión de la agricultura? La llegada de la agricultura marcó el inicio de una nueva era en la historia humana. La posibilidad de almacenar alimentos permitió que las comunidades prosperaran y se expandieran. Pero, ¿qué ocurrió con las culturas que todavía dependían de la caza y la recolección? ¿Desaparecieron o encontraron la manera de coexistir con los nuevos agricultores? A lo largo del tiempo, la agricultura se diversificó y se adaptó a diferentes entornos, dando lugar a una variedad de cultivos y técnicas agrícolas. Desde los campos de trigo en el Medio Oriente hasta el arroz en Asia, cada región desarrolló su propia relación con la tierra. ¿Qué factores culturales y ambientales determinaron estas diferencias? A pesar de los avances en el estudio de la agricultura, aún nos quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué motivó a nuestros ancestros a dar el salto hacia este estilo de vida? ¿Fue una elección consciente o una respuesta a circunstancias externas? La transición a la agricultura sigue siendo un tema fascinante que invita a la reflexión y a la investigación. En última instancia, esta transformación marcó el comienzo de la historia humana tal como la conocemos. La agricultura permitió el desarrollo de ciudades, la escritura y, eventualmente, la civilización. Pero, ¿qué nos dice este cambio sobre la naturaleza humana y nuestra relación con el medio ambiente? La búsqueda de respuestas a estos misterios nos sigue conectando con nuestro pasado y nos invita a explorar las raíces de nuestra existencia. Los cráneos alargados han fascinado a arqueólogos y entusiastas de la historia por generaciones, pero ¿por qué existen estos restos humanos con formas tan inusuales? En diferentes culturas alrededor del mundo, se han encontrado cráneos alargados que desafían nuestras nociones de lo que es normal en la anatomía humana. Podrían ser un rasgo distintivo de alguna civilización desconocida, o tal vez representan un antiguo ritual o una práctica cultural que se ha perdido en el tiempo. La historia de estos cráneos se remonta a miles de años atrás. Uno de los lugares más notables donde se han hallado es en la región andina de Sudamérica. Allí, se han descubierto cráneos que presentan una elongación notable, lo que ha llevado a teorías intrigantes sobre su origen. Algunos investigadores creen que estas deformaciones se lograron mediante la práctica de la manipulación craneal, donde se sometía a los infantes a un proceso de presión constante, utilizando tablillas o vendajes. Pero, ¿por qué harían esto? Tal vez para destacar la nobleza o la posición social de una persona, o tal vez como parte de un ritual que otorgaba estatus en su comunidad. Sin embargo, no todos los cráneos alargados provienen de esta región. En Europa también se han encontrado restos con características similares, lo que ha complicado aún más el misterio. ¿Cómo es posible que culturas tan distantes geográficamente desarrollaran prácticas tan parecidas? Esto nos lleva a preguntarnos si existió algún tipo de conexión o intercambio cultural que aún no hemos podido rastrear. La historia de la humanidad está llena de sorpresas, y este podría ser solo el comienzo de un enigma mucho más amplio. Los científicos han realizado estudios genéticos sobre algunos de estos cráneos, pero los resultados han sido sorprendentes. En ciertos casos, no se han encontrado vínculos claros con las poblaciones actuales. ¿Podrían estos restos pertenecer a un grupo humano completamente diferente, una rama de nuestra familia que se extinguió sin dejar rastro? La idea de que hay fragmentos de nuestra historia que aún no hemos descubierto es intrigante y aterradora a la vez. Los rituales asociados con estos cráneos también son un área fascinante de investigación. En algunas culturas, la elongación del cráneo se consideraba un símbolo de belleza, pero ¿qué otras creencias estaban detrás de esta práctica? Algunos expertos sugieren que podría haber estado relacionada con la espiritualidad o la conexión con lo divino. Es posible que estas comunidades creyeran que la forma del cráneo otorgaba ciertas habilidades o incluso protección contra fuerzas sobrenaturales.
Los hallazgos arqueológicos han revelado que, en algunos casos, los cráneos alargados eran enterrados con objetos de gran valor, lo que indica que eran considerados individuos importantes. Pero, ¿qué pasaba con aquellos que no tenían esta característica? ¿Eran menospreciados o simplemente invisibles en la historia? Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre cómo las características físicas pueden influir en la percepción social a lo largo del tiempo. La controversia no se detiene ahí. Algunas teorías más extremas sugieren que estos cráneos podrían ser evidencia de contacto con civilizaciones extraterrestres. Aunque esta idea puede parecer descabellada para algunos, ha capturado la imaginación de muchos. Podría ser que, en algún momento de la historia, la humanidad haya tenido encuentros con seres de otros mundos. La ciencia ha demostrado que la biología humana es bastante adaptable, pero la posibilidad de que otros seres hayan influido en nuestro desarrollo es un tema intrigante que no podemos ignorar. Algunos investigadores han propuesto que la práctica de la manipulación craneal fue una reacción a cambios en el entorno. Tal vez las condiciones climáticas o los recursos limitados llevaron a las comunidades a buscar nuevas formas de conformar su identidad y destacar entre los demás. Pero, ¿hasta qué punto está justificada esta teoría? ¿Podría ser que la necesidad de pertenencia y distinción sea un rasgo humano fundamental que se manifiesta en diversas formas a lo largo de la historia? A medida que continuamos explorando estos misterios, la tecnología moderna también juega un papel crucial. Los escáneres 3D y las técnicas de imagen avanzada permiten a los investigadores estudiar estos cráneos con un nivel de detalle sin precedentes. Esto podría ayudarnos a descubrir no solo las características físicas, sino también la salud y el estilo de vida de las personas que los portaban. ¿Qué otros secretos podrían revelarse al analizar estos restos con herramientas que nuestros antepasados jamás imaginaron? A pesar de todos los avances, la historia de los cráneos alargados sigue siendo un rompecabezas. Las teorías abundan, pero las respuestas son escasas. ¿Serán alguna vez capaces los científicos de desentrañar el significado detrás de estas deformaciones? Y, más importante aún, ¿qué nos enseñan sobre la diversidad y la complejidad de la experiencia humana a lo largo de los siglos? Reflexionando sobre esto, es imprescindible que mantengamos la mente abierta y la curiosidad despierta. Cada nuevo hallazgo puede ofrecer pistas sobre nuestro pasado y sobre cómo hemos llegado a ser quienes somos hoy. La historia no es solo un relato de eventos pasados, es un espejo que refleja nuestras luchas, nuestras creencias y nuestras aspiraciones. Los cráneos alargados son solo una pequeña parte de un vasto rompecabezas que aún tenemos que resolver. Así que, la próxima vez que pienses en la prehistoria, recuerda que detrás de cada hallazgo hay historias de vida, rituales, creencias y un profundo deseo de comprender nuestro lugar en el mundo. La búsqueda de respuestas en torno a los cráneos alargados es solo una parte de la fascinante travesía que nos lleva a explorar los misterios de nuestro pasado. ¿Qué otros secretos nos depara la historia? Solo el tiempo y la investigación lo dirán. Las pinturas rupestres de la cueva de Altamira son un enigma que ha fascinado a arqueólogos y amantes de la historia por generaciones. ¿Cómo lograron nuestros antepasados plasmar en las paredes de una cueva imágenes tan vívidas y detalladas? Imagina un mundo en el que el arte no solo era una forma de expresión, sino una necesidad esencial para la supervivencia. ¿Qué motivaciones guiaron a estos artistas prehistóricos a crear obras maestras en la oscuridad de las cuevas? Descubierta en 1881, la cueva de Altamira, ubicada en el norte de España, ha revelado un tesoro de pinturas que representan bisontes, ciervos y otros animales. Pero, ¿por qué estos animales? ¿Acaso eran parte de un ritual o simplemente una representación de la vida cotidiana? La precisión con la que se plasmaron estos animales ha llevado a muchos a preguntarse si los artistas de Altamira entendían de alguna manera el comportamiento de las bestias que cazaban. ¿Tenían un conocimiento tan profundo de la naturaleza que les permitía capturar no solo la apariencia, sino también la esencia de sus sujetos? Los colores utilizados en las pinturas son otra cuestión intrigante. Conocemos que los artistas prehistóricos emplearon óxido de hierro, carbón y otros pigmentos naturales, pero ¿cómo lograron esos tonos tan vibrantes y duraderos? ¿Tenían acceso a algún tipo de tecnología avanzada que aún no hemos descubierto?
Los investigadores se han maravillado ante la idea de que estos antiguos artistas pudieran haber creado una paleta de colores tan rica con recursos tan limitados. ¿Es posible que su comprensión del mundo natural les diera una ventaja en el uso de estos materiales? Además, las técnicas de aplicación también son un misterio. Algunas pinturas parecen haber sido realizadas con las manos, mientras que otras muestran trazos finos que sugieren el uso de herramientas. ¿Qué tipo de herramientas utilizaban? Tal vez disponían de algún tipo de pincel rudimentario o simplemente se valían de su ingenio. La variedad en las técnicas sugiere que había una comunidad de artistas, cada uno con su propio estilo y habilidad. ¿Cómo se transmitía ese conocimiento entre generaciones? El contexto en el que se realizaron estas pinturas también es digno de atención. La cueva de Altamira era un lugar oscuro y aislado, alejado de la vida cotidiana. ¿Era un espacio sagrado donde los artistas se retiraban para conectarse con lo divino? Algunas teorías sugieren que estas pinturas podrían haber tenido un propósito ceremonial, tal vez para invocar el éxito en las cacerías o para rendir homenaje a los espíritus de los animales. ¿Podrían las escenas de caza haber sido una forma de magia simpática donde el arte influía en la realidad? El descubrimiento de la cueva de Altamira también planteó preguntas acerca de la capacidad cognitiva de los humanos de esa época. ¿Cómo es posible que seres humanos tan antiguos pudieran crear arte tan complejo? ¿Significa esto que ya tenían una forma de pensamiento simbólico, algo que se creía exclusivo de épocas posteriores? La existencia de este arte sugiere que la creatividad humana ha estado presente desde tiempos inmemoriales, desafiando la noción de que la cultura y el arte son productos de la civilización avanzada. A medida que exploramos más sobre Altamira, también surge la pregunta de la preservación. ¿Cómo ha logrado este arte sobrevivir a lo largo de los siglos? Las condiciones en la cueva, como la temperatura y la humedad, han jugado un papel crucial en la conservación de estas pinturas. Pero, ¿qué pasará en el futuro? Los científicos advierten sobre los riesgos de la exposición y el daño causado por el turismo. ¿Estamos haciendo lo suficiente para proteger este invaluable patrimonio? El arte rupestre de Altamira no solo es un testimonio del talento humano, sino también un reflejo de la conexión de nuestros antepasados con el entorno. ¿Qué significaba para ellos el bisonte? ¿Era solo una fuente de alimento o había un vínculo más profundo? Con cada pincelada, los artistas de Altamira nos cuentan una historia que va más allá de las imágenes. Una narrativa sobre la vida, la muerte y la espiritualidad. Además, el interés por la cueva de Altamira ha inspirado a otros sitios en todo el mundo. Desde las pinturas de Lascaux en Francia hasta las de Chauvet, los hallazgos han ido enriqueciendo nuestro entendimiento sobre el arte prehistórico. ¿Podría ser que Altamira sea solo una pieza en un rompecabezas mucho más grande que abarca la historia del arte humano? Reflexionando sobre la cueva de Altamira, nos encontramos ante un legado que nos invita a explorar no solo la habilidad artística de nuestros ancestros, sino también su forma de entender el mundo. ¿Qué nos dirían estas pinturas si pudieran hablar? Tal vez nos recordarían que el arte es una constante en la experiencia humana, un hilo que une a las generaciones a través del tiempo. Las pinturas de Altamira también nos empujan a cuestionar lo que sabemos sobre el desarrollo humano. ¿Hasta dónde llega nuestra capacidad de asombro y creatividad? Cada nuevo descubrimiento en la cueva plantea más preguntas que respuestas, desafiando nuestras percepciones sobre la evolución de la humanidad. ¿Qué otros secretos podrían estar ocultos en las sombras de nuestras cuevas? Finalmente, el arte rupestre de Altamira no es solo un vestigio del pasado, sino un recordatorio de nuestra propia humanidad. Nos invita a mirar hacia atrás y considerar cómo hemos llegado hasta aquí, y a la vez nos impulsa a seguir explorando y comprendiendo qué otros misterios de la prehistoria nos esperan por descubrir. La búsqueda de respuestas continúa, y cada nuevo hallazgo nos acerca un poco más a los pensamientos y sentimientos de nuestros antepasados. El mapa de Piri Reis es una de las obras cartográficas más enigmáticas de la historia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que un mapa de 500 años de antigüedad represente con tanta precisión costas que solo se conocieron en tiempos modernos? Este mapa, creado en 1521 por un almirante y cartógrafo otomano, ha dejado a historiadores y geógrafos perplejos. Contiene detalles sobre la costa de América del Sur y, sorprendentemente,
Incluye la Antártida, un continente que permaneció cubierto de hielo durante siglos después de la creación de este mapa. La pregunta que surge es, ¿de dónde obtuvo Piri Reis esta información tan precisa? Algunos creen que se basó en mapas antiguos, posiblemente de origen egipcio o fenicio, que ya habían explorado estas regiones. Sin embargo, la ausencia de pruebas tangibles que respalden esta teoría deja un velo de misterio sobre el asunto. ¿Es posible que civilizaciones antiguas tuvieran un conocimiento geográfico más amplio del que se le atribuye? Al examinar el mapa se pueden observar detalles asombrosos. Por ejemplo, las montañas de los Andes están representadas de forma que, a pesar de su simplicidad, son sorprendentemente precisas. ¿Cómo pudo un cartógrafo del siglo XVI captar elementos geográficos tan complejos? Algunos investigadores sugieren que tal vez se utilizaron técnicas de navegación avanzadas, pero aún así, esto no explica cómo se logró representar la Antártida sin hielo en ese momento. El mapa de Piri Reis no solo es notable por su contenido, sino también por su método de elaboración. Se dice que utilizó una mezcla de mapas que recopiló de diferentes fuentes, incluso de exploradores europeos. Sin embargo, el misterio persiste. ¿Cómo logró acceder a esos mapas y, más importante aún, cómo supo interpretarlos con tanta destreza? Esto nos lleva a preguntarnos si hubo un conocimiento colectivo que se ha perdido en el tiempo. Otra interrogante fascinante es el propósito del mapa. ¿Fue creado para la navegación, la educación, o tal vez tenía un uso ceremonial? La falta de documentación adicional sobre el mapa deja abierta la posibilidad de que su significado original se haya desvanecido con el tiempo. Además, no es el único mapa antiguo que muestra detalles sorprendentes sobre el mundo, lo que sugiere que puede haber habido redes de conocimiento interconectadas que aún no comprendemos. Algunos teóricos han planteado ideas aún más extraordinarias. Podría ser que Piri Reis y otros cartógrafos de su época tuvieran acceso a información de civilizaciones perdidas que habrían tenido un conocimiento superior del mundo. Esta hipótesis nos invita a explorar la posibilidad de que hubo culturas avanzadas que existieron y desaparecieron antes de que se registrara la historia conocida. El hecho de que el mapa incluya regiones que no fueron redescubiertas hasta siglos después plantea preguntas sobre la evolución del conocimiento humano. Por otro lado, el mapa también ha sido objeto de controversias. Algunos críticos argumentan que su precisión se debe a errores de interpretación y que no se debe exagerar su importancia. Sin embargo, muchos siguen intrigados por las similitudes con mapas modernos. ¿Es posible que la ciencia moderna aún no haya descifrado todos los secretos que encierra este antiguo documento? La representación de la Antártida sin hielo ha llevado a algunos a especular que Piri Reis pudo haber tenido acceso a información sobre el continente antes de que se congelara. Pero, ¿cómo podría haber sido esto posible? La idea de que un mapa del siglo XVI tenga información sobre un continente cubierto de hielo plantea preguntas sobre la historia del clima y la geografía de la Tierra. También es interesante observar que el mapa incluye representaciones de animales y plantas que no se encuentran en esas regiones. ¿Significa esto que Piri Reis estaba documentando un mundo que había visto? ¿O simplemente recopilando leyendas y mitos de diferentes culturas? La mezcla de realidades y fantasías en su obra podría ser un reflejo de la rica tradición oral de su tiempo. Cada vez que se examina el mapa de Piri Reis, parece que se abren más preguntas que respuestas. La curiosidad humana nos lleva a indagar, a buscar conexiones y a tratar de reconstruir lo que pudo haber sido un vasto conocimiento sobre la Tierra. ¿Cuánto de lo que sabemos hoy sobre la geografía del mundo es realmente nuevo y cuánto es un eco de un pasado antiguo que hemos olvidado? La historia detrás del mapa de Piri Reis es un recordatorio de que el pasado es un rompecabezas, lleno de piezas que a veces no encajan. A medida que la tecnología avanza, se presentan nuevas oportunidades para investigar y descubrir verdades ocultas. La ciencia puede ayudar a arrojar luz sobre los misterios que nos rodean, pero siempre habrá un espacio para la especulación y la imaginación. Al final, el mapa de Piri Reis no es solo un objeto de estudio, sino un símbolo de la eterna búsqueda del ser humano por entender su lugar en el mundo. Nos invita a seguir explorando, a cuestionar lo que creemos saber y a mantener viva la curiosidad. La prehistoria puede estar llena de enigmas, pero cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a la verdad.
¿Qué otras sorpresas nos depara el pasado? La respuesta permanece en el aire, esperando ser descubierta. ¿Quiénes eran realmente los gigantes de Patagonia? A lo largo de la historia, han circulado relatos fascinantes que hablan de criaturas enormes que habitaron el sur de América. Los primeros exploradores europeos, al llegar a estas tierras, quedaron asombrados por las historias que escuchaban de los nativos sobre seres de gran estatura. Pero, ¿son estos relatos simplemente mitos o hay algo más detrás de ellos? Los cronistas del siglo XVI, como el famoso explorador Fernando de Magallanes, documentaron encuentros con personas que describían a estos gigantes. Algunas versiones hablaban de hombres que medían más de 3 metros de altura. Si esto es cierto, ¿cómo es que no hay evidencia concreta que respalde estas afirmaciones? Las afirmaciones sobre estos gigantes a menudo se basan en testimonios orales, que con el tiempo se vuelven más fantásticos. En la región de la Patagonia se han encontrado restos arqueológicos que pertenecen a comunidades humanas, pero hasta ahora no se han hallado esqueletos que puedan considerarse gigantes. ¿Qué pasó con ellos? La falta de pruebas tangibles deja la puerta abierta a la especulación. Algunos sugieren que estas historias podrían haber sido exageradas, quizás como una forma de explicar la inmensidad de la naturaleza que rodeaba a las comunidades indígenas. Por otro lado, existe la teoría de que estos relatos podrían estar basados en encuentros con especies ahora extintas, como los megaterios, enormes mamíferos que coexistieron con los humanos en la era prehistórica. ¿Podrían haber confundido a estos animales con gigantes? La imaginación humana siempre ha encontrado formas de llenar los vacíos de conocimiento con historias que trascienden la realidad. La cultura mapuche, por ejemplo, incluye mitos sobre seres de gran tamaño, lo que refuerza la idea de que estas creencias podrían haber sido parte de una tradición oral que perdura hasta nuestros días. Pero, ¿por qué estas historias son tan persistentes? Tal vez reflejan un deseo humano de comprender lo desconocido, de dar sentido a lo que no se puede ver ni tocar. Las descripciones de estos gigantes a menudo incluyen rasgos extraordinarios, como fuerza descomunal y habilidades sobrenaturales. Esto plantea otra pregunta intrigante. ¿Los gigantes de Patagonia eran en realidad manifestaciones de temores o aspiraciones humanas? ¿Eran símbolos de poder, fuerza o incluso divinidad que los pueblos originarios intentaron comunicar a través de sus leyendas? Además, los relatos sobre gigantes no se limitan solo a la Patagonia. Se encuentran en muchas culturas alrededor del mundo. Desde la mitología griega hasta las leyendas nórdicas, los gigantes han sido parte del imaginario colectivo de distintas civilizaciones. ¿Es posible que la idea de los gigantes haya surgido de un mismo origen cultural, o se trata de un fenómeno universal que refleja algo profundo en la psique humana? Algunos investigadores también han explorado la posibilidad de que los gigantes de Patagonia sean una versión distorsionada de encuentros con personas de estatura inusual, quizás tribus con características físicas diferentes a las de los europeos. ¿Podrían estos encuentros haber llevado a la creación de toda una mitología en torno a seres gigantescos? La falta de evidencia arqueológica sólida alimenta aún más la fascinación por este tema. ¿Cómo es que una cultura puede crear leyendas tan elaboradas sin una base en la realidad? Quizás la respuesta radica en la necesidad de los pueblos de encontrar significado en su entorno y de explicar los fenómenos que no podían comprender. Los relatos sobre los gigantes de Patagonia también nos ofrecen una ventana a la forma en que se percibía el mundo en tiempos antiguos. La naturaleza era un lugar lleno de misterios, y los gigantes representaban una forma de dar forma a esos misterios. ¿Qué otros secretos podrían estar escondidos en las leyendas que nos han llegado a través de las generaciones? A medida que la ciencia avanza, es posible que algún día descubramos más sobre la verdad detrás de estas historias. Pero por ahora, los gigantes de Patagonia permanecen en el reino de lo desconocido, desafiando nuestra comprensión y alimentando la curiosidad de quienes se atreven a explorar los límites de la historia. El fenómeno de los gigantes nos recuerda que la historia no siempre se cuenta de manera lineal. Las narraciones, los mitos y las leyendas son parte esencial de la memoria colectiva de la humanidad. ¿Cuánto de lo que consideramos verdad actual podría, en el futuro, ser visto como parte de una narrativa más amplia que aún no hemos comprendido completamente?
Al final, los gigantes de Patagonia son más que simples relatos de seres colosales, son un recordatorio de la complejidad de la historia humana y de la necesidad de seguir indagando en los misterios que nos rodean. La búsqueda de la verdad puede llevar tiempo, pero cada descubrimiento nos acerca un poco más a desentrañar los enigmas de nuestro pasado. ¿Te atreverías a seguir explorando estos misterios junto a nosotros? ¿Qué pensarías si te dijera que en Olduvai, Tanzania, se han encontrado herramientas que parecen demasiado avanzadas para la época de nuestros primeros antepasados? Se trata de un lugar que ha sido un verdadero tesoro para los arqueólogos, pero también un enigma fascinante. Las herramientas de piedra que se han hallado allí no solo muestran una habilidad sorprendente, sino que también nos llevan a cuestionar todo lo que creemos saber sobre la evolución de la humanidad. ¿Cómo es posible que nuestros ancestros, que vivieron en un mundo tan primitivo, pudieran crear objetos tan sofisticados? Las primeras herramientas de piedra, conocidas como herramientas de Olduvai, datan de hace más de 2 millones de años. Pero, ¿qué las hace tan especiales? La respuesta se encuentra en su diseño. Algunos de estos utensilios presentan características que sugieren un nivel de pensamiento y planificación que va más allá de lo que se esperaría de seres humanos en sus inicios. ¿Acaso estos homínidos tenían un entendimiento del uso de herramientas que no hemos logrado apreciar hasta ahora? Imagina una escena en la que un grupo de homínidos está trabajando juntos, utilizando herramientas de piedra para cazar y recolectar. Pero lo que resulta intrigante es que algunos de los objetos encontrados parecen indicar un uso especializado. Por ejemplo, hay herramientas que parecen haber sido diseñadas específicamente para cortar carne. ¿Esto significa que ya tenían un conocimiento sobre la caza y la preparación de alimentos que no habíamos considerado? La complejidad de estas herramientas plantea preguntas profundas sobre la inteligencia de nuestros ancestros. Si ya estaban fabricando herramientas tan avanzadas, ¿qué más podrían haber hecho que no hemos descubierto? Algunos arqueólogos creen que estas herramientas podrían haber sido el resultado de una transmisión de conocimiento entre generaciones, lo que sugiere que había una forma de aprendizaje social en juego. ¿Puede ser que estos primeros humanos desarrollaran una cultura que favorecía la enseñanza y el aprendizaje? A medida que exploramos más sobre estas herramientas, encontramos que algunas de ellas tienen características que parecen haber sido perfeccionadas en comparación con otras de la época. Las técnicas de fabricación son sorprendentes, ya que implican un control notable sobre el material. ¿Cómo lograron los homínidos de Olduvai tal maestría a partir de simples piedras? Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuánto más sabían sobre la naturaleza y los recursos que les rodeaban? Algunos investigadores sugieren que las herramientas de Olduvai no solo fueron creadas para satisfacer necesidades inmediatas, sino que también pueden haber tenido un propósito más significativo. ¿Podrían haber sido utilizadas en rituales o ceremonias? La posibilidad de que estos objetos tuvieran un valor simbólico añade una capa adicional de misterio a su historia. ¿Qué significaban estas herramientas para la identidad de aquellos primeros humanos? Los hallazgos en Olduvai no solo desafían nuestra percepción de la capacidad cognitiva de los homínidos, sino que también abren la puerta a la reflexión sobre nuestro propio desarrollo como especie. Si estos primeros humanos podían fabricar herramientas tan sofisticadas, ¿qué podemos aprender sobre nuestra propia evolución? Tal vez la clave para entender nuestro pasado radique en examinar estos logros extraordinarios. La controversia que rodea a las herramientas de Olduvai también es digna de mención. Algunos críticos argumentan que podrían ser el resultado de procesos naturales, no de la mano de un ser humano. Pero, ¿hasta qué punto podemos atribuir a la naturaleza la creación de objetos tan elaborados? La discusión se torna intensa entre arqueólogos y científicos, mientras intentan desentrañar la verdad detrás de estos hallazgos. A medida que exploramos más el sitio de Olduvai, nos damos cuenta de que no solo se trata de herramientas. También se han encontrado restos de fauna y otros artefactos que aportan contextos valiosos. ¿Qué nos dicen estos restos sobre la interacción entre los primeros humanos y su entorno? Cada descubrimiento revela una historia más rica y compleja de lo que alguna vez imaginamos. La pregunta sigue siendo, ¿qué significa todo esto para nuestra comprensión de la historia humana? Las herramientas de Olduvai no son solo objetos, son un recordatorio de que nuestra historia está llena de sorpresas y misterios.
La evolución no es una línea recta, sino un camino lleno de giros inesperados. Cada descubrimiento es un paso hacia una mejor comprensión de quiénes somos y de dónde venimos. Y si estas herramientas son solo la punta del iceberg. Con cada nueva excavación surgen más preguntas que respuestas. La ciencia avanza, pero los misterios de la prehistoria permanecen. ¿Qué otros secretos se esconden bajo la tierra, esperando a ser descubiertos por futuras generaciones de exploradores y científicos? Lo que sabemos sobre las herramientas de Olduvai es solo un fragmento de una historia mucho más amplia. Estos hallazgos nos invitan a seguir investigando, a profundizar en el pasado y a abrir nuestra mente a nuevas posibilidades. La prehistoria está llena de enigmas que nos desafían a repensar nuestra comprensión de la humanidad. Finalmente, la fascinación por las herramientas de Olduvai no radica solo en su antigüedad, sino en lo que representan. El ingenio humano, la curiosidad y el deseo de sobrevivir y prosperar en un mundo salvaje. A medida que continuamos nuestro viaje a través de los misterios de la prehistoria, recordemos que cada descubrimiento es una oportunidad para aprender y crecer. No solo como individuos, sino como especie. En el corazón de los Andes, en un lugar conocido como Tiahuanaco, se encuentran unas estatuas de piedra que desafían nuestra comprensión de la tecnología prehistórica. Estas imponentes estructuras han dejado perplejos a arqueólogos y científicos durante generaciones. ¿Cómo pudieron seres humanos de hace miles de años crear piezas tan elaboradas y precisas sin las herramientas de metal que conocemos hoy en día? La pregunta resuena en nuestras mentes mientras nos adentramos en los secretos de esta antigua civilización. Las estatuas, muchas de las cuales se alzan con una altura impresionante, están talladas en andesita, una roca volcánica extremadamente dura. Para poner esto en perspectiva, imagina intentar esculpir una obra maestra en una piedra tan resistente. ¿Qué tipo de herramientas habrían utilizado nuestros ancestros para lograr tal hazaña? La mayoría de los investigadores coinciden en que no contaban con los instrumentos que hoy consideramos básicos. Pero, ¿cómo es posible que lograran tal precisión en sus trabajos? Las teorías sobre su creación son tan diversas como intrigantes. Algunos sugieren que pudieron haber utilizado técnicas de abrasión con materiales más duros, como arena, para desgastar la piedra. Sin embargo, esta idea plantea más interrogantes. ¿Cuánto tiempo habría tomado un solo escultor para completar una sola estatua? La magnitud de estos trabajos sugiere un esfuerzo colectivo, posiblemente organizado, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cuál era la estructura social de Tiahuanaco? Además de su impresionante talla, las estatuas de Tiahuanaco están decoradas con símbolos y figuras que parecen tener un significado profundo. Algunos investigadores creen que representan deidades o ancestros importantes. ¿Qué historias se ocultan detrás de cada figura esculpida? Las representaciones podrían ofrecer pistas sobre las creencias y la cultura de esta civilización. Sin embargo, la falta de registros escritos nos deja en la oscuridad, sin poder descifrar con certeza su significado. Otro aspecto fascinante de estas estatuas es su alineación. Muchas de ellas están posicionadas de tal manera que parecen estar conectadas con los astros. ¿Tenían los habitantes de Tiahuanaco conocimientos avanzados de astronomía? Algunos creen que eran capaces de predecir eventos celestiales, lo que les habría dado una ventaja significativa en la agricultura y la vida cotidiana. Pero, ¿cómo adquirieron esta sabiduría sin herramientas modernas? La ubicación de Tiahuanaco también es digna de mención. Situada a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, en un entorno que puede ser hostil, ¿por qué eligieron este lugar para construir su ciudad? La respuesta podría estar relacionada con la importancia del agua y la agricultura en su vida. Sin embargo, esto también plantea la pregunta, ¿cómo lograron adaptarse a este entorno tan desafiante? Además, el misterio se profundiza al considerar la desaparición de Tiahuanaco. En un momento, esta civilización florecía, pero por razones que aún no entendemos, su grandeza se desvaneció. ¿Acaso fue el cambio climático, la guerra o una combinación de ambos lo que llevó a su declive? Las teorías son numerosas, pero la verdad sigue siendo elusiva. El descubrimiento de herramientas de piedra en el área también ha despertado interés. Algunas de estas herramientas parecen ser sorprendentemente avanzadas para su época.
¿Realmente eran tan sofisticados como para crear instrumentos que rivalizan con los de épocas posteriores? Esto nos lleva a cuestionar no solo la capacidad de esta civilización, sino también nuestra comprensión de la evolución humana. Y si hablamos de habilidades, no podemos ignorar la maestría artística que exhiben las estatuas. La atención al detalle es asombrosa. Cada figura tiene características únicas que reflejan un profundo entendimiento de la anatomía y la estética. ¿Cómo pudieron los escultores de Tiahuanaco desarrollar un estilo tan distintivo sin la influencia de otros pueblos? Tal vez la respuesta radica en un intercambio cultural que aún no hemos descubierto. La influencia de Tiahuanaco no se limita a su región, se han encontrado similitudes en la arquitectura y la iconografía de culturas posteriores en toda América del Sur. ¿Podría ser que su legado perduró mucho más allá de su tiempo? Esto plantea una pregunta más. ¿Están los secretos de Tiahuanaco escondidos en otras civilizaciones que aún no hemos estudiado en profundidad? A medida que continuamos investigando y explorando, cada descubrimiento nos acerca un poco más a desentrañar los secretos de Tiahuanaco. Pero aún queda mucho por aprender. Las estatuas de piedra, con su imponente presencia, nos invitan a reflexionar sobre los logros y capacidades de nuestros antepasados. ¿Qué otras maravillas nos esperan en el vasto y a menudo misterioso mundo de la prehistoria? En conclusión, la historia de las estatuas de Tiahuanaco es un recordatorio de que, aunque hemos avanzado mucho, aún hay mucho por descubrir. La curiosidad humana nos impulsa a buscar respuestas y cada nueva evidencia nos ayuda a construir un puente hacia nuestro pasado. Mientras nos adentramos en los misterios de la prehistoria, no dejemos que el silencio de estas antiguas piedras nos impida preguntarnos sobre las vidas y las historias de aquellos que las crearon. ¿Qué sucedió con esos enormes mamíferos que una vez dominaron la Tierra? La extinción de la megafauna es uno de los grandes enigmas que enfrenta la paleontología. Durante el Pleistoceno, gigantes como los mamuts, los mamíferos lanudos, los megaterios y los rinocerontes lanudos vagaban por tierras que hoy parecen vacías. Pero, ¿por qué desaparecieron? La respuesta no es sencilla y está rodeada de controversias. Algunas teorías sugieren que el cambio climático jugó un papel crucial. La Tierra atravesó una serie de glaciaciones y calentamientos que transformaron drásticamente los hábitats donde estos gigantes vivían. Cuando el clima se volvió más cálido, los ecosistemas se alteraron y muchos de estos animales no pudieron adaptarse a las nuevas condiciones. Pero, ¿es suficiente el cambio climático para explicar su desaparición? Aquí es donde entra en juego otra teoría intrigante, la intervención humana. A medida que los humanos modernos comenzaron a expandirse por el planeta, sus interacciones con la megafauna se hicieron más frecuentes. ¿Podrían los cazadores prehistóricos haber tenido un impacto devastador en estas especies? Algunos científicos creen que la caza excesiva, combinada con la presión del cambio ambiental, pudo haber llevado a la extinción de muchos de estos animales. Sin embargo, hay quienes argumentan que la extinción no fue un evento repentino, sino un proceso gradual. Otra pregunta persiste. ¿Fue la extinción de la megafauna un fenómeno global o algo que ocurrió en regiones específicas? En América del Norte, se ha documentado que muchas especies desaparecieron hace aproximadamente 13.000 años, coincidiendo con la llegada de los humanos. En otras partes del mundo, como Australia y Sudamérica, la historia es diferente. Las extinciones ocurrieron en momentos distintos y en circunstancias variadas. Esto sugiere que no hubo un único culpable detrás de la desaparición de estos gigantes. Algunos investigadores también han encontrado evidencia de que las megafaunas no desaparecieron de manera uniforme. En ciertas áreas, como las llanuras de Siberia, se han hallado restos de mamuts que muestran signos de haber sido cazados por humanos. Pero, ¿significa esto que todos los mamuts fueron cazados por nuestros antepasados? La respuesta no es tan clara. Algunos fósiles han sido encontrados en condiciones que sugieren que murieron por causas naturales, como enfermedades o cambios en su hábitat. Para agregar más intriga, han surgido teorías que vinculan la extinción de la megafauna con la aparición de nuevas especies de plantas. A medida que los humanos comenzaron a cultivar, algunas plantas que antes eran comestibles se volvieron menos accesibles debido a la competencia con las nuevas especies introducidas. Esto podría haber afectado la dieta de los grandes herbívoros, contribuyendo a su declive. Pero,
¿Qué tan conectadas estaban estas especies con el surgimiento de la agricultura? Mientras tanto, en regiones como Europa, la extinción de la megafauna se produjo en un contexto diferente. A medida que se desarrollaban las primeras civilizaciones, el paisaje cambió y los hábitats naturales fueron transformándose en tierras agrícolas. Esto también tuvo un impacto en las especies que sobrevivieron, que se vieron obligadas a competir por recursos limitados. Entonces, ¿fue el ser humano un factor clave en la desaparición de la megafauna o simplemente un actor más en un drama mucho mayor? El estudio de la megafauna no es solo un viaje al pasado, sino también un espejo de nuestras acciones actuales. Hoy en día, muchas especies están en peligro debido a la actividad humana. La extinción de la megafauna nos recuerda que los ecosistemas son frágiles y que la intervención humana puede tener consecuencias devastadoras. Pero, ¿estamos aprendiendo de la historia o estamos condenados a repetirla? Las lecciones que podemos extraer de la extinción de la megafauna son vitales para nuestra comprensión del medio ambiente actual. La conservación de especies en peligro y la protección de hábitats son esenciales para evitar que la historia se repita. Pero, ¿estamos haciendo lo suficiente? La extinción de los grandes mamíferos del pasado nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el mundo natural y las decisiones que tomamos. Así, la extinción de la megafauna sigue siendo un misterio rodeado de muchas preguntas sin respuesta. Desde el cambio climático hasta la caza humana, cada teoría nos ofrece una nueva perspectiva sobre un evento que moldeó el destino de la Tierra. La búsqueda de respuestas continúa, y cada descubrimiento nos acerca un paso más a comprender cómo estos gigantes desaparecieron y qué lecciones podemos aplicar en el presente. Mientras exploramos este fascinante capítulo de la historia, es importante recordar que la investigación nunca se detiene. Cada fósil descubierto, cada análisis realizado, puede arrojar luz sobre lo que realmente sucedió en ese periodo. Así que, ¿qué más nos depara el futuro en el estudio de la megafauna? La respuesta podría cambiar nuestra comprensión de la historia de la humanidad y del planeta en que vivimos. ¿Quiénes eran los homínidos de Denisova? Este enigma ha dejado perplejos a arqueólogos y científicos por igual. En 2010, un equipo de investigadores en la cueva de Denisova, en Siberia, descubrió un pequeño fragmento de un hueso de dedo que cambiaría nuestra comprensión de la evolución humana. Pero lo sorprendente no fue solo el hallazgo en sí, sino lo que reveló después el análisis genético. Este fragmento pertenece a una especie desconocida de humanos, que ahora llamamos Homo denisovensis. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? Imagina que en la vasta historia de nuestra especie hay un capítulo que ni siquiera habíamos considerado. Los denisovanos habitaron partes de Asia hace aproximadamente 40.000 años, lo que coincide con la presencia de neandertales y Homo sapiens. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿por qué sabemos tan poco sobre ellos? A diferencia de sus primos, los neandertales, cuyos huesos y herramientas han sido encontrados en abundancia, los denisovanos parecen haber dejado un rastro mucho más sutil. ¿Cómo pudo una especie humana coexistir con nosotros y aún así permanecer en las sombras de la historia? Los pocos restos hallados, además del dedo, incluyen un molar y algunas herramientas de piedra. Pero, ¿qué nos dicen estas evidencias tan limitadas? Los científicos han podido descifrar que compartieron el mismo hábitat que los Homo sapiens, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿interactuaron entre sí? ¿Habrá habido mezclas genéticas? Estudios recientes revelan que algunas poblaciones en el sudeste asiático y Oceanía llevan en su ADN vestigios de denisovanos, sugiriendo que, efectivamente, hubo un cruce entre especies. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión de la evolución humana? Es fascinante pensar que, a pesar de su escasa presencia en el registro fósil, los denisovanos influenciaron nuestro desarrollo genético. Se cree que poseían características físicas adaptativas, como una mayor habilidad para sobrevivir en climas fríos. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué conocimientos o habilidades pudieron haber compartido con los Homo sapiens? En un mundo donde la supervivencia era una lucha constante, la cooperación entre especies podría haber sido esencial. Además, el descubrimiento de herramientas de piedra sofisticadas atribuidas a los denisovanos plantea otra cuestión intrigante. ¿Eran tan inteligentes como nosotros? ¿Tenían su propia cultura o formas de vida?
La escasez de hallazgos arqueológicos dificultan la reconstrucción de su historia, pero lo que sabemos es fascinante. Algunos científicos sugieren que los denisovanos pudieron haber creado arte o rituales, aunque aún no hemos encontrado evidencia directa de ello. La cueva de Denisova, donde se realizaron estos hallazgos, ha sido un foco de atención. Con su clima frío y su ubicación estratégica, es posible que haya servido como refugio para distintas especies humanas. Pero, ¿por qué desaparecieron los denisovanos? Si coexistieron con los Homo sapiens, ¿fue la competencia entre especies la causa de su extinción? ¿O tal vez se vieron afectados por cambios climáticos que alteraron su hábitat? Los denisovanos también han despertado el interés en el ámbito de la genética. ¿Qué secretos guardan en nuestro ADN? Los estudios han demostrado que algunas personas de Melanesia y Australia llevan hasta 6% de ADN denisovano. Este hallazgo no solo desafía nuestra concepción de la evolución, sino que también abre un nuevo campo de estudio sobre cómo la mezcla entre especies ha influido en las características humanas actuales. El misterio del Homo denisovensis nos invita a reflexionar sobre nuestra propia historia. La idea de que nuestras raíces están entrelazadas con otras especies humanas nos hace cuestionar ¿qué significa ser humano? La historia de los denisovanos no es solo la historia de una especie perdida, sino una parte esencial de la narrativa de nuestra propia existencia. La ciencia avanza, y cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a desentrañar los secretos de la prehistoria. Con el desarrollo de nuevas tecnologías, como la secuenciación genética y la datación por radiocarbono, los arqueólogos esperan desvelar más sobre estos enigmáticos homínidos. ¿Cuántos más misterios nos esperan en las profundidades de las cuevas y en los restos enterrados bajo la tierra? La historia de los denisovanos nos recuerda que el pasado es un rompecabezas en constante evolución. Cada pieza que encajamos nos ofrece una visión más clara de cómo hemos llegado a ser lo que somos hoy. A medida que seguimos explorando, la pregunta persistente es, ¿qué otros secretos y misterios nos esperan en la vasta y fascinante historia de la humanidad? La búsqueda de respuestas continúa, y cada nuevo hallazgo es un paso más hacia la comprensión de nuestro lugar en el mundo. ¿Cuáles son los secretos que encierran los rituales funerarios más antiguos? Desde que el ser humano ha caminado sobre la tierra, ha sentido la necesidad de rendir homenaje a sus muertos. Pero, ¿qué nos dicen las prácticas funerarias sobre la espiritualidad y las creencias de nuestros ancestros? A medida que desenterramos los restos de civilizaciones pasadas, encontramos evidencias que sugieren que la muerte ha sido siempre un misterio rodeado de reverencia. En sitios arqueológicos de todo el mundo, se han hallado tumbas que revelan un aspecto fascinante. Los antiguos enterramientos no eran meramente funcionales. En muchos casos, los cuerpos eran acompañados de objetos que tenían un significado especial, como herramientas, adornos e incluso flores. ¿Por qué los humanos de épocas tan remotas sentían la necesidad de ofrecer tales regalos a sus muertos? Esta práctica sugiere una creencia en la vida después de la muerte, una idea que ha persistido a lo largo de la historia. Un hallazgo sorprendente proviene de enterramientos en Europa y Asia, donde se han encontrado restos humanos decorados con pigmentos de colores. ¿Qué significaban estos colores en el contexto de la muerte? Algunos arqueólogos proponen que el uso de ocre rojo, por ejemplo, podría simbolizar la vida o el renacimiento. Este uso del color plantea la pregunta, ¿acaso nuestros ancestros creían que el alma continuaba existiendo en algún otro plano? Los rituales funerarios más antiguos conocidos datan de hace más de 3 décadas en el sitio de Kafse, en Israel. Allí se encontraron restos de humanos junto a flores silvestres. ¿Qué quiere decir esto? La inclusión de flores en las tumbas puede indicar una conexión profunda con la naturaleza y un deseo de honrar a los difuntos de una manera que trasciende el tiempo. Tal vez, estas ofrendas eran una forma de recordar a aquellos que habían partido, manteniendo viva su memoria. En otro lugar, en la cueva de Sungir, en Rusia, se descubrieron 2 cuerpos de niños enterrados con una asombrosa cantidad de objetos adornados, incluyendo collares hechos de marfil y herramientas. ¿Por qué se les brindaron tales honores? Esto sugiere que incluso en épocas remotas, la vida de un niño podía ser valorada de manera especial, y su pérdida, un momento de profundo dolor y homenaje. A medida que exploramos distintos lugares,
Encontramos rituales que varían enormemente, pero todos comparten un hilo común: la necesidad de recordar y honrar a los que han partido. En algunas culturas, los difuntos eran cremados, mientras que en otras se les enterraba. ¿Qué factores influían en estas decisiones? Las creencias religiosas y las condiciones ambientales podrían haber jugado un papel crucial en la elección del método de despedida. Los antiguos egipcios son quizás los más conocidos por sus elaborados rituales funerarios. Construyeron tumbas monumentales como las pirámides, diseñadas para asegurar que sus reyes fueran guiados en su viaje al más allá. ¿Era este un reflejo de su creencia en la inmortalidad? La momificación y el acompañamiento de objetos preciosos eran parte de un intrincado sistema de creencias que buscaba garantizar la vida eterna. Sin embargo, no todas las culturas compartían la misma visión de la muerte. En algunos casos, las prácticas funerarias eran más simples, pero igualmente significativas. Los pueblos indígenas de América del Norte, por ejemplo, a menudo llevaban a cabo ceremonias que honraban a los espíritus de los ancestros, reflejando una conexión con la tierra y el ciclo de la vida. ¿Acaso estas prácticas nos enseñan algo sobre nuestro propio vínculo con la naturaleza? Cada descubrimiento arqueológico ofrece nuevas pistas sobre cómo nuestros antepasados enfrentaron el misterio de la muerte. En algunos lugares se han encontrado tumbas en grupos, sugiriendo que la muerte no era vista como un final, sino como parte de un ciclo mayor. ¿Cómo influía esto en la cohesión de la comunidad? La forma en que se trataba a los muertos podría haber fortalecido los lazos entre los vivos, creando un sentido de pertenencia y continuidad. La evidencia sugiere que los rituales funerarios eran, de alguna manera, un reflejo de la vida misma. Las prácticas variaban de una cultura a otra, pero el deseo de conmemorar a los muertos era universal. ¿Hay algo que aprendemos de esto sobre nuestra propia mortalidad? Tal vez, al honrar a quienes nos han precedido, también estamos buscando comprender nuestro lugar en el mundo. Las tumbas y los rituales no solo nos cuentan sobre la muerte, también nos hablan de la vida. ¿Qué esperanzas y sueños tenían aquellos que vivieron hace miles de años? La forma en que se despidieron de sus seres queridos sugiere que la conexión emocional era tan profunda como lo es hoy. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prácticas y creencias en torno a la muerte. En un mundo cada vez más materialista, quizás deberíamos recordar la importancia de los rituales. Nos ofrecen una forma de procesar el duelo y mantener viva la memoria de aquellos que han partido. ¿Podría ser que, a través de estos rituales, estemos buscando respuestas a preguntas que han atormentado a la humanidad desde sus inicios? La muerte puede ser un final, pero también es un recordatorio de la vida y de las conexiones que forjamos. Los rituales funerarios más antiguos son un testimonio de la rica diversidad cultural de la humanidad. Cada uno de ellos, con sus particularidades, refleja la búsqueda incesante de significado frente a la muerte. ¿Qué misterios aún nos quedan por descubrir en este campo? A medida que continuamos investigando y desenterrando el pasado, es probable que sigamos encontrando respuestas que nos acerquen un poco más a comprender la experiencia humana. En última instancia, los rituales funerarios nos recuerdan que, aunque la muerte sea un misterio, el amor y la memoria pueden trascender el tiempo. Los monolitos de Karnak, un enigma fascinante en la costa de Bretaña, Francia, han intrigado a arqueólogos y curiosos por igual durante siglos. ¿Quién los construyó y con qué propósito? Esta vasta alineación de piedras, que se extiende por más de 4 kilómetros, es un testimonio tangible de una época en la que los humanos parecían tener un profundo entendimiento de la Tierra y el cosmos. Pero, ¿por qué se eligieron estas piedras y no otras? ¿Qué significado tenían para quienes las erigieron? Los monolitos están dispuestos en filas ordenadas, casi como si estuvieran apuntando hacia un destino desconocido. Algunos dicen que podrían haber sido utilizados para rituales, mientras que otros sugieren que podrían haber servido como un calendario astronómico. Pero, ¿cómo sería posible que una cultura antigua, sin acceso a la tecnología moderna, lograra tal precisión? Las teorías son diversas, pero la verdad sigue siendo un misterio envolvente. Imagina el momento en que estas enormes piedras fueron levantadas. ¿Qué herramientas utilizarían los constructores? A pesar de que la mayoría de las culturas prehistóricas utilizaban herramientas de piedra, el tamaño y el peso de los monolitos de Karnak son asombrosos.
Algunos de ellos pesan más de 40 toneladas. La logística de mover y erigir estas enormes estructuras sigue siendo un rompecabezas que los arqueólogos intentan resolver. ¿Fueron ayudados por una fuerza desconocida? ¿O existió un ingenio humano que ha sido olvidado por el tiempo? La datación de estos monolitos también es un tema candente. Se estima que fueron construidos hace unos 6.000 años. Pero, ¿cómo se determinan esas fechas con tanta certeza? Utilizando métodos como la datación por carbono, los investigadores han logrado arrojar algo de luz sobre la antigüedad de estas estructuras, aunque siempre queda un margen de incertidumbre. ¿Podrían haber sido construidas hace más tiempo del que se piensa? Esa posibilidad añade una nueva capa de misterio. Otro aspecto intrigante de los monolitos de Karnak es su alineación. ¿Qué significan las direcciones en las que están orientados? Algunos investigadores creen que podrían estar alineados con eventos astronómicos como solsticios o equinoccios. Sin embargo, la falta de registros escritos de esa época hace que esta teoría sea difícil de demostrar. ¿Era la astronomía una parte fundamental de la vida de estas comunidades? ¿O simplemente se trataba de un espacio sagrado que unía a la comunidad? Los mitos y leyendas locales también añaden un aire de misterio a estos monumentos. Se dice que las piedras son los restos petrificados de un ejército romano convertido en piedra por un mago. Historias como estas nos muestran cómo la cultura popular ha tratado de explicar lo inexplicable. Sin embargo, ¿qué hay de los relatos históricos? ¿Existen escritos antiguos que mencionen a los monolitos de Karnak? La respuesta es un tanto frustrante. No hay documentos que nos ofrezcan claridad sobre su origen. Más allá de su historia, los monolitos de Karnak han atraído a miles de visitantes cada año. ¿Qué sienten las personas al estar en presencia de estas antiguas piedras? Muchos informan de una sensación de asombro y conexión con un pasado lejano. ¿Es posible que estas piedras no solo sean un legado de una civilización, sino también un puente espiritual hacia nuestros ancestros? La experiencia de estar allí, rodeado de estas estructuras, puede ser transformadora. La arqueología moderna ha comenzado a aplicar nuevas tecnologías para explorar los monolitos de Karnak. ¿Podrían las técnicas de escaneo y análisis geofísico desenterrar secretos ocultos bajo la tierra? La investigación en curso sugiere que aún hay mucho por descubrir. A medida que se utilizan métodos más avanzados, podrían surgir nuevos hallazgos que cambien nuestra comprensión de este lugar. El hecho de que los monolitos de Karnak hayan sobrevivido a lo largo de los siglos es un testimonio de su resistencia. ¿Qué desafíos habrán enfrentado? Desde el desgaste natural hasta la intervención humana, estas piedras han visto la evolución del paisaje que las rodea. ¿Qué historias contarían si pudieran hablar? Cada grieta y cada desgaste en su superficie podría ser un indicativo de su pasado. La pregunta sobre el propósito de los monolitos de Karnak sigue sin respuesta. ¿Servían como un lugar de culto, un observatorio astronómico o un marcador territorial? La falta de evidencia concluyente deja espacio para la especulación. Algunos arqueólogos sugieren que podrían haber estado relacionados con rituales de fertilidad o ceremonias de paso, pero sin pruebas tangibles, todo queda en el ámbito de la teoría. A medida que el interés por los monolitos de Karnak crece, también lo hace la necesidad de proteger y preservar este sitio histórico. ¿Cómo garantizamos que futuras generaciones puedan experimentar este legado? La conservación de estos monumentos es crucial para mantener viva la conexión con nuestro pasado, pero también plantea preguntas sobre el equilibrio entre el turismo y la preservación. Finalmente, los monolitos de Karnak nos invitan a reflexionar sobre el papel que jugamos en la historia. ¿Estamos preparados para descubrir más sobre nuestras raíces? La búsqueda de respuestas a estos misterios antiguos puede ayudarnos a comprender mejor nuestra propia humanidad. A medida que nos adentramos en el futuro, la historia de Karnak puede seguir revelando secretos que nos conectan con aquellos que nos precedieron. ¿Qué más nos deparará el tiempo en este fascinante viaje hacia el pasado? Solo el tiempo lo dirá. El surgimiento del lenguaje humano es uno de los enigmas más fascinantes que los investigadores han tratado de desentrañar a lo largo de la historia. ¿Cómo lograron nuestros ancestros comunicarse de una manera tan compleja y sofisticada?
¿Qué sucedió en la mente humana que permitió la creación de un sistema de símbolos y sonidos capaz de expresar ideas, emociones y conocimientos? Desde tiempos inmemoriales la comunicación ha sido esencial para la supervivencia. Sin embargo, el momento exacto en que el lenguaje comenzó a florecer sigue siendo un misterio. Algunos científicos sugieren que el desarrollo del habla podría haber tenido lugar hace más de 100.000 años. Pero, ¿qué llevó a nuestros antepasados a desarrollar un lenguaje tan avanzado? Los hallazgos arqueológicos revelan que, aunque los humanos de la prehistoria eran capaces de crear herramientas y arte, no dejan rastro tangible del lenguaje que utilizaban. Podría ser que el lenguaje no se haya conservado en forma escrita porque en aquellos tiempos la palabra hablada era la única forma de comunicación. La ausencia de evidencia tangible nos lleva a preguntarnos si el lenguaje podría haber surgido de un impulso social, una necesidad de conectar y colaborar. Los expertos han planteado diversas teorías. Algunas sugieren que el lenguaje evolucionó a partir de signos y gestos, mientras que otras postulan que la capacidad de hablar podría haber estado ligada a cambios fisiológicos en la garganta y el cerebro. ¿Cuándo se produjo esta transformación que permitió a nuestros antepasados articular sonidos complejos? Un aspecto intrigante es que, aunque todos los seres humanos comparten la capacidad de aprender y usar un lenguaje, no existe un único tipo de lengua. Hay miles de idiomas diferentes en el mundo, cada uno con su propia gramática y vocabulario. ¿Cómo es posible que una misma especie haya desarrollado una diversidad tan rica en formas de comunicación? Los lingüistas han observado que muchos idiomas comparten similitudes sorprendentes, lo que sugiere que podrían tener un ancestro común. Pero, ¿cuál sería ese idioma primigenio? ¿Y cómo se habría transmitido de generación en generación? Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre la profunda conexión entre el lenguaje y la identidad cultural. Además, el lenguaje no solo nos permite comunicarnos, también da forma a nuestra percepción del mundo. ¿Puede ser que el idioma que hablamos influya en la forma en que pensamos y sentimos? Estudios han demostrado que ciertas culturas expresan ideas y conceptos de manera diferente, lo que nos lleva a cuestionar si el lenguaje es simplemente un medio de comunicación o una herramienta que moldea nuestra realidad. La evolución del lenguaje también ha estado ligada a cambios en la sociedad. A medida que las comunidades humanas crecieron y se volvieron más complejas, la necesidad de un lenguaje más avanzado se hizo evidente. ¿Acaso el desarrollo de la agricultura y la vida en asentamientos permanentes incentivó el uso de un lenguaje más elaborado? Por otro lado, la transición del lenguaje oral al escrito marcó un hito fundamental en la historia de la humanidad. La invención de la escritura permitió la preservación del conocimiento y la cultura. Pero, ¿qué impacto tuvo este cambio en la forma en que nos comunicamos y entendemos el mundo? La relación entre el lenguaje y la cognición también es un área de estudio fascinante. ¿Es posible que el desarrollo del lenguaje haya impulsado el avance del pensamiento abstracto y la creatividad? La capacidad de articular pensamientos complejos y ideas abstractas pudo haber sido un factor decisivo en el desarrollo de la civilización. Algunas teorías sugieren que el lenguaje podría haberse originado a partir de la necesidad de coordinar actividades grupales. La caza, la recolección y la construcción de refugios requerían comunicación. Y es probable que los primeros humanos desarrollaran un sistema de sonidos para facilitar estas tareas. ¿Qué tipo de palabras o frases habrían utilizado para expresar necesidades inmediatas? Sin embargo, el lenguaje no solo sirve para la comunicación práctica, también se ha utilizado para contar historias, transmitir leyendas y preservar la historia de un pueblo. ¿Cómo habrían compartido nuestros ancestros sus experiencias y vivencias sin un sistema de comunicación estructurado? Es innegable que el lenguaje es una de las características que nos define como humanos. Nos permite conectarnos con los demás, compartir ideas y construir sociedades. Pero a pesar de su importancia, sigue siendo un misterio cómo y cuándo se originó. ¿Estaremos destinados a seguir buscando respuestas en el pasado o, con el tiempo, encontraremos pistas que nos lleven a una comprensión más profunda de este fenómeno? La exploración del lenguaje humano nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y cómo nos comunicamos con quienes nos rodean. Cada palabra que pronunciamos lleva consigo una historia, un significado y un contexto. ¿Qué diremos en el futuro que quizás nuestros descendientes consideren igualmente misterioso?
La historia del lenguaje humano es un viaje fascinante que aún está lejos de ser completo, pero cada descubrimiento nos acerca un poco más a desvelar uno de los mayores misterios de nuestra existencia. Los petroglifos de Tassili-n'Ajjer son un enigma que ha intrigado a arqueólogos y amantes de la historia por generaciones. ¿Quiénes fueron las personas que crearon estas sorprendentes representaciones en las rocosas tierras del desierto del Sahara? Estas pinturas, que datan de hace más de 8000 años, nos muestran un mundo completamente diferente al que conocemos hoy, pero hay un misterio que nos atrapa. ¿Por qué sus figuras parecen estar vestidas con cascos y trajes, como si fueran astronautas de otro tiempo? Al observar estos grabados, uno no puede evitar preguntarse, ¿qué tipo de civilización existió en esa época? Las imágenes presentan una diversidad asombrosa, desde animales hasta seres con formas humanas, pero lo que realmente destaca son aquellos que parecen estar equipados con extrañas vestimentas. Estas representaciones han llevado a algunos a especular sobre contactos con seres de otros mundos. Es posible que antiguos pueblos tuvieran un conocimiento avanzado o incluso experiencias de otro nivel. La ubicación de estos petroglifos también es notable, en un lugar que hoy parece inhóspito y árido. El Sahara fue una vez un entorno vibrante lleno de vida, con abundantes recursos y fauna. ¿Qué motivó a las comunidades de entonces a dejar su huella en estas rocas? Tal vez buscaban contar su historia, o quizás rendir homenaje a deidades que aún no comprendemos. Las teorías abundan, pero las respuestas siguen siendo elusivas. Algunos investigadores sugieren que los grabados reflejan rituales o creencias de una cultura profunda y espiritual. Pero, ¿cómo se puede entender una espiritualidad tan distinta? Los elementos que se observan en los petroglifos podrían indicar una conexión entre el hombre y el universo, una búsqueda de significado que trasciende el tiempo. ¿Acaso estos antiguos artistas pretenden comunicarnos algo que aún no logramos descifrar? Los petroglifos también nos llevan a cuestionar la evolución de las sociedades humanas. Si estas representaciones de seres con cascos forman parte de un sistema de creencias, ¿qué otros secretos nos ocultan las rocas? La idea de que los humanos de esa época poseían una complejidad cultural similar a la nuestra es fascinante y desconcertante. ¿Nos estamos subestimando al pensar que solo nosotros hemos alcanzado un nivel elevado de pensamiento y creatividad? Además, la técnica utilizada para crear estos grabados es otra incógnita. ¿Qué herramientas emplearon para tallar estas imágenes en la dura piedra? La falta de evidencia sobre los métodos de producción en esa época plantea preguntas sobre la destreza y el ingenio de quienes vivieron en Tassili-n'Ajjer. Podría ser que conocieran técnicas que hoy hemos olvidado o que simplemente no entendemos. Algunos escépticos argumentan que estas figuras pueden ser meras representaciones artísticas de la vida cotidiana. Pero, ¿qué hay de las peculiaridades en la vestimenta? Si solo se tratara de representar la realidad, ¿por qué incluir elementos tan inusuales? Estas preguntas nos llevan a considerar la posibilidad de que existiera un conocimiento avanzado sobre el cosmos o incluso la existencia de seres de otros mundos. Pero, ¿realmente podemos aplicar nuestra lógica actual a las creencias de hace miles de años? Con el tiempo, la interpretación de los petroglifos ha evolucionado. La ciencia avanza, y con ella, nuestra comprensión. Sin embargo, a pesar de los avances, muchos continúan siendo un rompecabezas. ¿Es posible que nunca lleguemos a conocer la verdad detrás de estas imágenes enigmáticas? La búsqueda de respuestas continúa. Y cada hallazgo puede abrir nuevas puertas a la comprensión de nuestra historia. No obstante, el hecho de que estas pinturas hayan perdurado a lo largo de los siglos nos dice algo importante sobre la humanidad. Siempre hemos sentido la necesidad de dejar un legado, de contar nuestras historias y de buscar nuestro lugar en el mundo. Estas imágenes son un testimonio del deseo humano de ser recordado. ¿No es eso en sí mismo un misterio digno de exploración? Las teorías sobre el significado de estos grabados parecen no tener fin. Algunos sugieren que podrían ser representaciones de rituales de caza, mientras que otros piensan que pueden ser mapas estelares o incluso registros de eventos cósmicos. ¿Hasta qué punto podemos permitirnos especular sobre el pasado sin caer en la trampa de la fantasía? La ciencia nos invita a ser críticos, pero la imaginación también juega un papel vital en la búsqueda de significado.
Es evidente que los petroglifos de Tasil y Nayer no son simples dibujos en las rocas. Son ventanas a un pasado que aún resuena en el presente, recordándonos que la humanidad siempre ha buscado respuestas a preguntas profundas. ¿Qué depara el futuro para quienes continúan investigando estos misterios? Quizás, algún día, descubramos que estas representaciones no solo son arte, sino mensajes de nuestros ancestros que aún intentan comunicarse con nosotros. A medida que nos adentramos en la historia de la humanidad, cada descubrimiento nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el vasto tapiz del tiempo. Los petroglifos de Tasil y Nayer son un recordatorio de que, aunque el pasado sea un enigma, la búsqueda de respuestas es lo que nos define como especie. ¿Qué otros secretos nos revelará la historia mientras continuamos explorando el vasto y misterioso mundo de la prehistoria? Los misterios de la prehistoria nos invitan a reflexionar sobre el pasado y su impacto en nuestro presente. Cada descubrimiento arqueológico, cada artefacto encontrado, parece contar una historia que a menudo no podemos entender del todo. ¿Qué nos dicen realmente? ¿Qué secretos guardan sobre nuestros ancestros y su vida en un mundo muy diferente al nuestro? La curiosidad nos lleva a indagar más allá de lo evidente, a cuestionar y a maravillarnos por las hazañas y enigmas que nos han dejado. La historia de la humanidad está llena de interrogantes que a menudo parecen más cuentos de ciencia ficción que realidades del pasado. ¿Cómo fue posible que civilizaciones antiguas construyeran monumentos tan impresionantes y precisos sin las herramientas que tenemos hoy? ¿Qué conocimientos tenían que se han perdido con el tiempo? Cada respuesta que encontramos abre la puerta a nuevas preguntas, creando un ciclo interminable de descubrimiento. El fuego, por ejemplo, representa no solo un avance en la supervivencia humana, sino también un punto de inflexión en nuestra evolución. ¿Qué impulsó a nuestros antepasados a aprender a dominarlo? El uso del fuego no solo les proporcionó calor y protección, sino que también cambió la forma en que se alimentaban y socializaban. Este simple elemento, tan común hoy en día, fue en su momento un verdadero misterio que alteró el curso de la historia. Al hablar de los antiguos constructores de Göbekli Tepe surge otra cuestión fascinante. ¿Por qué dedicaron tantos recursos y esfuerzo a construir un santuario monumental antes de haber desarrollado la agricultura? Este lugar parece desafiar nuestras nociones sobre el desarrollo humano y nos hace preguntarnos sobre la importancia de la espiritualidad en las sociedades preagrícolas. ¿Acaso la búsqueda de significado fue el verdadero motor del progreso humano? Más allá de los edificios y los rituales, la desaparición de los neandertales plantea un enigma que nos intriga. ¿Cómo es posible que una especie tan adaptada y capaz desapareciera de la faz de la Tierra? La competencia con los humanos modernos, cambios climáticos o incluso enfermedades pueden haber jugado un papel, pero la verdad sigue siendo un misterio. Cada hipótesis solo nos deja con más preguntas que respuestas. Los círculos de piedra de Nabta Playa, por su parte, nos llevan a un antiguo observatorio astronómico. ¿Qué conocimientos tenían estos pueblos del desierto sobre los astros que aún no hemos descubierto? ¿Acaso sus observaciones les permitieron desarrollar una comprensión del tiempo y las estaciones que influenciaron sus vidas? La conexión entre la humanidad y el cosmos es un hilo común en muchas culturas, y su importancia nos hace reflexionar sobre nuestro lugar en el universo. La transición a la agricultura es otro de esos cambios cruciales que nos hacen cuestionar la naturaleza humana. ¿Qué llevó a nuestros antepasados a abandonar su vida nómada y establecerse en un solo lugar? Este cambio radical ocurrió casi simultáneamente en diferentes partes del mundo, lo que sugiere que había algo más allá de la mera necesidad de alimento. Tal vez fue un deseo de estabilidad, o quizás un anhelo de construir comunidades más complejas. La respuesta sigue siendo un enigma. Los cráneos alargados que han sido encontrados en diversas culturas también nos invitan a la reflexión. ¿Por qué algunas sociedades practicaron la deformación craneal y qué significado tenía para ellos? La diversidad en las prácticas culturales nos recuerda que la humanidad siempre ha buscado formas de expresarse y de marcar su identidad, pero el propósito de estas modificaciones aún nos deja con más preguntas que respuestas. Las pinturas rupestres de Altamira son un testimonio de la capacidad artística de los primeros humanos. ¿Cómo lograron crear obras de tal belleza y precisión en un tiempo donde la vida era tan dura?
Este talento sugiere un nivel de pensamiento abstracto y creatividad que nos conecta con ellos en un profundo nivel emocional. ¿Qué historias contaban a través de sus dibujos y cómo estas obras reflejan su mundo? El mapa de Piri Reis, que muestra costas con una precisión desconcertante, nos invita a preguntarnos sobre el conocimiento geográfico de los antiguos navegantes. ¿Cómo pudieron tener una visión tan clara de la Tierra en una época en la que la exploración era limitada? Las respuestas podrían estar escondidas en antiguos relatos y tradiciones, pero la falta de evidencia concreta nos mantiene en un estado de asombro. Los gigantes de Patagonia son parte de un relato que ha perdurado a lo largo de los siglos. ¿Qué llevó a los europeos a hablar de seres tan grandes en tierras tan lejanas? La mezcla de mitología y realidad en estos relatos nos lleva a cuestionar cómo se forman las leyendas y qué verdades podrían estar ocultas en ellas. La necesidad humana de encontrar lo extraordinario en lo cotidiano es una fuerza poderosa que da forma a nuestras historias. Las herramientas encontradas en Olduvai también nos desafían a reconsiderar lo que sabemos sobre la evolución tecnológica. ¿Es posible que nuestros antepasados tuvieran un conocimiento avanzado que no entendemos completamente? Cada hallazgo nos muestra que el camino de la humanidad está lleno de sorpresas y que cada descubrimiento puede cambiar nuestra percepción de lo que fuimos. Las estatuas de Tiahuanaco, con su precisión en el tallado, son otra muestra de habilidades que parecen sobrepasar su época. ¿Cómo lograron los antiguos artesanos crear obras de tal perfección sin acceso a herramientas modernas? La admiración que sentimos por su trabajo nos recuerda la capacidad humana para innovar y crear, incluso en condiciones adversas. La extinción de la megafauna es un recordatorio de que nuestro planeta ha cambiado drásticamente a lo largo del tiempo. ¿Fue la intervención humana la que llevó a la desaparición de estos impresionantes animales, o fue el clima el que tuvo la última palabra? Las respuestas a estas preguntas no solo son cruciales para entender el pasado, sino que también tienen implicaciones sobre cómo manejamos la vida en la Tierra hoy. El enigma del hombre de Denisova, una especie recientemente descubierta, nos lleva a preguntarnos cuántas otras sorpresas nos guarda el registro fósil. ¿Qué otros homínidos han existido que aún no hemos encontrado? Cada nuevo hallazgo es una ventana a un pasado que sigue siendo un misterio, y la búsqueda de estas piezas nos impulsa a seguir explorando. Los rituales funerarios más antiguos revelan una espiritualidad que parece inherente a la humanidad. ¿Qué significaba la muerte para nuestros ancestros y cómo reflejaban su comprensión del mundo a través de sus entierros? La conexión entre vida y muerte ha sido un tema recurrente en todas las culturas, y cada descubrimiento nos acerca un poco más a entender cómo pensaban. Finalmente, los monolitos de Karnak, alineados en un orden misterioso, nos hacen cuestionar el propósito de estas construcciones. ¿Acaso eran parte de rituales, observaciones astronómicas o simplemente un legado de un pueblo que buscaba dejar su huella en la historia? La falta de respuestas claras solo añade un aire de misticismo a estos antiguos lugares, recordándonos que hay mucho más por descubrir. En conclusión, los misterios de la prehistoria no solo nos revelan curiosidades sobre nuestros antepasados, sino que también nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia humanidad. Cada pregunta sin respuesta es una oportunidad para explorar, aprender y, en última instancia, conectar con quienes vinieron antes que nosotros. La historia es un viaje, y aún nos queda mucho por descubrir. Sigamos buscando, sigamos cuestionando, porque el pasado, aunque envuelto en misterios, tiene el poder de iluminarnos en el presente.